¿Cómo es vivir después del cáncer? Es el tema que estaremos abordando el día de hoy. Ya está en cabina virtual nuestro querido amigo. Es la segunda vez que comparte este espacio con nosotros, Jorge Plaza, @profesor Japo en Instagram, coach y coach de masculinidad. Es un hombre que se ha encargado de revisar las nuevas masculinidades, maestro Reiki. Un placer tenerte en este espacio, Jorge. No, vale, el placer es todo mío, Mariale. Gracias por ubicarnos. Además, eres sobreviviente de cáncer. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo es vivir después del cáncer? Mira, lo primero es que a mí el término sobreviviente me parece odioso. Ok. Eh, yo, desde la asociación, desde que cáncer, nosotros hemos acuñado el término cáncer viviente. Cáncer viviente. ¿Ok? Yo soy cáncer viviente porque no solamente viví el cáncer, no solamente le viví al cáncer, sino que viví el cáncer. Ok. O sea, me lo disfruté, me lo tripié, lo entendí, lo abracé, le vi la cara y eso es una de las, yo creo que es una de las primeras cosas que uno debe hacer en ese proceso justamente para superarlo. Sobreviviente siento que le da mucha fuerza al cáncer, cáncer viviente le da más fuerza a la vida. Fíjate que ya desde ese cambio, ¿no? De la palabra, ya hay un primer paso. Claro. Cuando recibiste ese informe médico que decía lo que decía, ¿lo asumiste desde un principio de esa manera? Sí, fíjate, yo sé que esto a veces es complicado de explicar y complicado de entender. Cuando yo estaba sentado en ese consultorio, ya mi subconsciente sabía lo que venía, al punto que cuando el médico, sin ni siquiera haberse terminado de sentar en su silla, me dice, sí, es leucemia. La primera reacción que yo tuve, lo primero que yo le dije fue, ok, ¿y ahora qué? Y ahí comenzamos, entonces, bueno, comenzó a explicarme todo el procedimiento, todo lo que venía para ver qué tipo de leucemia era, para ver qué tratamiento íbamos a hacer. Pero mi reacción fue esa. Mi reacción fue una reacción completamente orgánica y automática de decir, ok, ¿y ahora qué? No hubo nunca una reacción desde el drama, no hubo nunca una reacción desde la rabia, desde la tristeza. Sí, en el camino, bueno, uno tiene sus días no tan buenos, pero en ese primer momento de la noticia, no, en mi caso, ojo, esta es mi experiencia, Esto es ¿ok? Perexi. Esta es mi experiencia. Y yo eso, ya después con el tiempo lo empiezo a entender cuando entre el segundo o tercer ciclo de quimioterapia yo hago un proceso de insight y entiendo que este proceso para mí no era un proceso médico, era un proceso de vida. Era la vida, el universo, como lo quieras llamar, diciéndome, epa, tengo rato queriendo hablar contigo y no me estás parando, toma. Eh, entonces, ahí entiendo yo que para mí esto no era un proceso médico, ¿ok? Esto era un proceso de vida, era un gran proceso de aprendizaje, de enseñanza, que yo tenía que aprender algo de ahí, tenía que revisar cómo venía siendo yo y cómo venía yo viviendo mi vida para cambiar y a partir de ahí hacer algo. Eso lo voy entendiendo con el tiempo, ¿no? Este, y entiendo, incluso ya en reflexiones posteriores, entiendo todos los privilegios que yo tuve eh, en el momento de mi enfermedad, ¿sabes? De poder hacer cosas que muchísima gente no puede, contar con recursos que muchísima gente no tenía, con ayuda a la que muchísima gente a veces no logra acceder, porque es que no era un proceso médico, no era un proceso de vida, era tener que atravesar por todo ese camino de 8 ciclos de quimioterapia, de un año de quimio oral, de 8 sesiones de radioterapia, de 2 ciclos de quimios más, de un trasplante de médula. Era atravesar todo eso para hoy estar acá echando el cuento. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Y qué ha sido útil para ti luego de transitar este proceso?
Mira, yo tengo 12 años en remisión médica, porque yo entro en remisión en mi tercer ciclo de quimio. Yo tengo 12 años en remisión médica y tengo 10 años del trasplante de médula. ¿Ok? ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido importante? Todo. Todo este proceso para ¿Qué mí es todo? ha ¿Qué es todo? sido, Comencemos con tres todo cosas este- que forman mira, parte de ese todo. todo este proceso para mí ha sido importante porque uno me permitió encontrarme. Yo creo que eso es lo principal. Me permitió volver a reconectar conmigo, me permitió volver a reconectarme y encontrarme y empezar a entenderme nuevamente. ¿Ok? Me permitió y me ha permitido conocer gente maravillosa en este camino y me ha permitido además estar hoy en espacios como este hablando de esto, cambiándole la cara al cáncer, significando la enfermedad, y bueno, llevando este mensaje de que el cáncer es una enfermedad, sí, puede ser una enfermedad importante, pero no es tampoco una sentencia de muerte. Ayer yo estaba reflexionando sobre este tema que íbamos a abordar el día de hoy, que estamos abordando el día de hoy, cómo es la vida después del cáncer, pero también nos podemos preguntar cómo es la vida después de ciertas y determinadas circunstancias que nos impactan de repente, cómo es la vida cuando nos cuesta tomar algunas decisiones o cuando las tomamos y decimos, ¿y ahora qué hago? Que ya la tomé. ¿Cómo es la vida después de eso? Tú dices que en tu caso el cáncer vino a enseñarte cómo pueden estas situaciones de salud, de vida, de duelo, enseñarnos a todos. Mira, el cáncer es una gran maestra, la enfermedad en general es una gran maestra. Nosotros, por este tema de vivir en el automático y de no darnos cuenta de que estamos viviendo, a veces necesitamos, y es una forma quizás de la vida o del universo de ponerte un freno, necesitamos que nos pase algo para empezar a reflexionar. Lamentablemente es como lo más común. Eh, yo creo que la enfermedad, como te digo, es una gran maestra. Enrique Corbera, desde la bioneuromoción, dice que en el caso del cáncer, dice que quien repite un cáncer es porque no aprendió nada del primer proceso. Mm. Eh, Viene a enseñarnos la, no quiero usar el término tragedia, pero el proceso, los procesos que atravesamos vienen a enseñarnos algo. Toda enfermedad viene a enseñarnos algo, desde una gripe, ¿ok? No tienen que ser enfermedades graves. Desde una gripe viene a enseñarnos algo. El componente emocional que hay detrás de la enfermedad viene a enseñarnos algo, viene a recordarnos qué es lo que nos está activando esta enfermedad específicamente. Entonces, y eso te va a hacer reflexionar o te debe llevar a la reflexión de, epa, ¿qué estoy haciendo yo en mi vida que me está accionando y que me está reaccionando el cuerpo de esta manera? Yo siento que hay en este momento en el planeta Tierra una especie de energía, afán, necesidad de los seres humanos de encontrarse a sí mismos. No sé si es un tema post pandemia o es así solo para mí, como es así para mí, entonces yo creo que todos andamos en lo mismo. Pero sí viendo y revisando informaciones me doy cuenta que incluso cuando hablamos ahora de neurociencias, hablamos del autoconocimiento y cómo las emociones influyen en el cuerpo y el cuerpo influye en las emociones y qué importante es el autoconocimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo es para ti acompañar a los otros desde esa experiencia y desde este conocimiento y desde todo ese movimiento que para mí, desde mi perspectiva, comienza como, a ser efervescente? Sí, fíjate, en efecto hay un gran movimiento energético mundial que tiene que ver con el cambio paradigmático que viene, que ya está sucediendo, con el cambio de era. Estamos pasando de la era de Piscis a la era de Acuario. La era de Acuario viene completamente, viene a revolucionar todo esto, viene a cambiar paradigmas. Y eso es un poco eso que tú estás sintiendo.
Ese que la gente anda buscando formas de hacer las cosas, incluso la industria médica y la industria científica está incluso entendiendo esas cosas que siempre había rechazado, las está empezando a tomar otra vez y mira, esto como que de verdad está funcionando. Eh, mi trabajo, porque además yo lo decidí así, desde desde la Asociación Cívica de Cáncer, ha sido no trabajar con el paciente oncológico. Ese no es nuestro público objetivo. ¿Ok? Nuestro público objetivo en TC Cáncer es el paciente no enfermo, Ok. porque si y esto es un planteamiento que yo hago, ¿no? Si yo quiero reducir la incidencia de cáncer en la población, yo no puedo hablarle de cáncer a la gente en el oncológico, porque eso es llegar a la fiesta después que picaron la torta y tumbaron Mm, la piñata. claro. Yo tengo que hablarle a la gente no enferma. Me gustó esa Eh, metáfora, me gustó esa metáfora. Y en el caso de Ana, Ana quiere abocarse a conversar, a impulsar, a acompañar a las personas que ya transitaron el proceso y que son cáncer vivientes como ustedes dos. ¿Cómo se pueden juntar ambas necesidades y ambas visiones? ¿Quién quiere ir primero? Los caballeros primero. Ah, Fíjate, le voy a tomar la palabra a lo que estaba diciendo Ana. Hay muchísimas cosas que no se habla del cáncer. Del cáncer se habla durante la enfermedad, así tal cual como ya lo estaba diciendo, se habla del cáncer durante la enfermedad, se acompaña al paciente, pero se acompaña al paciente. Hay muy, muy, muy poco acompañamiento a los cuidadores. Pues los cuidadores suelen dejarlos fuera de la ecuación, ¿ok? Los cuidadores son todas esas personas que están alrededor del cáncer, alrededor del paciente, ¿ok? Eh, y se habla muy poco después del cáncer. Se está hablando muy poquito. Han nacido el comentario específico de una medicina, de cómo afectaba el cuerpo esa medicina. Pero entiendo que Ana es abogado, ¿no? sí. Hay una cantidad de cosas que no se hablan desde el aspecto laboral, de post-cáncer, de la no contratación de personal cancerviviente, de los despidos de cancerviviente, de la dificultad que tiene un cancerviviente para contratar un seguro. Hay un montón de cosas de las que no se habla. Esto desde lo más pragmático. Ojo, desde la otra parte que tampoco se habla es de los efectos a largo plazo, y no por estar consumiendo medicamentos, porque yo no estoy consumiendo nada desde hace más de 10 años, ¿ok? Mm. Y yo hoy día sigo teniendo efectos y toxicidad en el cuerpo, y yo sigo teniendo efectos de la quimioterapia, de la radioterapia, de trasplante de médula, de toda esa cantidad de cosas que me hicieron a mí. Yo tengo 45 años y tengo un inicio de catarata y tengo una artrosis bilateral de cadera, producto de esto, ¿okay? Producto del desgaste de todo ese proceso. Entonces, hay un montón de cosas que no se están hablando. Hay un millón de cosas de las que no se están hablando. Sí, de eso, fíjate que yo voy a dar me gusta esa palabra, lo pragmático. Pues yo sí creo que yo me caracterizo por eso, por la parte pragmática. Yo estoy convencida de que el mundo espiritual nos lleva, nos mueve, pero además hay que brindarle a la gente. En todos necesitamos un soporte pragmático, ¿no? Fíjate, él toca un punto bien interesante, que es la contratación de los seguros de vida. Nosotros no podemos contratar seguros de vida. Por cualquier dolencia, lo que sea, no tenemos acceso, sino que después de un tiempo, 5 años, 6 años, lo cual te eleva mucho la tasa de asegurabilidad, luego te cuestionan, luego tienes que hacer otro examen, o sea, sufres por varios procesos de discriminación. Entonces, claro, anímicamente, armónicamente, todos están contigo mientras tienes la enfermedad. Ujú. Pero luego de eso, ya es como que se olvidaron de esto, pero muchas veces tú quedas con las consecuencias. Igual los tratamientos médicos, que en algún momento tal vez podamos conversar específicamente de ese caso de las mujeres, porque la vida te cambia por completo. Hablando desde la fertilidad, desde el humor, desde la forma de tu cuerpo. Tu cuerpo cambia. Yo el día siguiente de la operación me conseguí con un cuerpo completamente diferente al que tenía antes. Entonces, todos esos temas
entran en este proceso de que deberíamos nosotros, tal vez, si usted tiene una amiga, un familiar, alguien que pasó por esta enfermedad, decirle, mira, no estás solo, no eres el único o la única experimentando, porque no quiero utilizar la palabra padeciendo, sino experimentando estos cambios, porque el cáncer se convierte en resumen, en un proceso de transformación de tu vida. Uh-huh. Hay muchísimas personas, de hecho, creo que me atrevería a decir que lo que puede marcar el éxito contundente frente a esta enfermedad, que es el éxito de la vida, es la forma como tú decides vivir el después. Y no romantizarlo con clichés lejanos, no, algo bien tangible. El después, cómo aceptas tu cuerpo después, cómo decides vivir tu trabajo, tus medios de vida, cómo te mantienes después. Porque la enfermedad es muy desgastante en todo sentido, físico, espiritual, económico. Entonces, ¿cómo vivir después del cáncer? Viviendo. Uh-huh. Viviendo, pero ese viviendo hay que descifrarlo. Como todos, porque el que no ha tenido cáncer también está descifrando cómo ser feliz, cómo vivir, cómo sobrevivir a veces, cómo hacerle frente a la vida. Es por eso que retomo el punto de mi fundación. La fundación no está solamente reservada para las personas que pasaron por cáncer. Nosotros atendemos a mujeres que han pasado por circunstancias que lo han dejado en vulnerabilidad. Muchísimas son las mujeres que luego de episodios de violencia familiar deciden quedarse junto a su agresor. ¿Y eso por qué? Porque no tienen medios de sobrevivencia. Se quedan pensando qué va a ocurrir después de acá, qué va a ser de mí, qué va a ser de mis hijos, dónde voy a vivir. Y a pesar de que debo reconocer que el Estado venezolano ha hecho una cantidad de esfuerzos para que estas mujeres tengan acceso a estos medios de protección, todavía hay mucho por hacer. Y es el espacio para nosotros, porque cuando hay mucho por hacer, es la mejor noticia, porque lo podemos hacer. Se trata entonces de cómo vivir, viviendo, como dices tú, Ana, pero también rompiendo con creencias, Jorge. Rompiendo con creencias y convirtiéndome en otra persona. Total. Primero que, y yo eso siempre lo digo, después en el caso del cáncer, después de atravesar un proceso como el cáncer, es completamente absurdo volver a ser el mismo. ¿Okay? Es completamente absurdo volver a hacer lo que venías haciendo y seguir haciendo tu vida tal cual como la venías haciendo antes. Es absurdo. Porque es lo que ella dice, el cáncer es un proceso de transformación, que era lo que yo te decía antes. El cáncer es una gran maestra, es un gran proceso de enseñanza y tienes que aprender de eso. No desde el por qué, porque no te lleva a nada, el por qué te mantiene en víctima, el por qué te mantiene en el pobrecitismo, desde el para qué. El para qué me enfermé y qué tengo que hacer yo a partir de ahora. ¿Para qué vine yo a vivir esta experiencia? ¿Para qué vine a vivir yo este proceso? ¿Okay? Y eso es lo que te puede dar un primer paso, o es lo que te va a permitir dar un primer paso para entonces empezar a caminar, a buscar esa felicidad, a entender que la felicidad es simplemente una elección y que tú eliges ser feliz a pesar de eso, pero te permite accionar también en buscar soluciones, en ver qué hacer después de esto, porque no es volverte a quedar en el mismo sitio. No tiene sentido volverte a quedar en el mismo sitio. Tienes que accionar y tienes que empezar a hacer cosas. A mí me llevó, y supongo que a Ana le pasó un poco igual, me llevó a crear una asociación para hacer cosas. Uh-huh. Hay gente que después del cáncer cambió hábitos y empezó a hacer cosas distintas, pero no para los demás, sino para sí mismo. En mi caso, bueno, mi historial de vida quizás hizo que montara esta asociación, que creara esta asociación para llevar un mensaje que es de ver las cosas distintas.
El mensaje que nosotros llevamos es de ver las cosas distintos. Nosotros no hablamos hacia nuestro público objetivo no es el paciente oncológico, nuestro público objetivo, como te decía, es el paciente no enfermo, o es el común, digamos, la gente que no está enferma, porque nuestro gran objetivo es desmitificar la enfermedad, es hablar de cáncer, es hablar de estos procesos y hacer, como te decía al principio, de hacer que la gente entienda que el cáncer no es una sentencia de muerte, que el cáncer es una enfermedad que tenemos tan indexada que la palabra cáncer tiene una carga energética tan poderosa que la gente le tiene miedo a la palabra y no a la enfermedad, porque tú no le puedes tener miedo a algo que no conoces. Así que a ti nunca te ha dado cáncer, no le puedes tener miedo a la enfermedad. Le tienes miedo a la palabra, al miedo que nos vendieron que se supone que era el cáncer, a esa idea que nos vendieron de que era el cáncer. Entonces esa palabra tiene una carga energética tan poderosa que ya le tenemos miedo nada más nombrarla. Así nunca habíamos tenido ningún contacto con él.